Curioso, pero primera vez que me toca hacer el esfuerzo de no evocar el pasado, porque yo soy una convencida de que la historia tiene que ser conocida y la historia tiene que ser la base para uno poder afincar el futuro. Si uno no encuentra qué pasó atrás, no puede hacer los correctivos del futuro, pero haré el esfuerzo. Yo soy caleña, tengo 58 años, ya dentro de poco cumplo 59. Mi familia es de Buga Valle. Mi sueño siempre fue, desde bachillerato, siempre me interesó la historia y la curiosidad de saber quién era el presidente, quién era el alcalde, si lo hacía bien, porque era un afán de servicio en una sociedad donde yo nací, donde había un componente racial negro muy alto. El Valle del Cauca es de población muy negra, no solo propia, sino la migración que ha recibido sobre todo el Pacífico colombiano, muchísima. Incluso es también la respuesta a un pésimo enfoque de desarrollo como sociedad y como país económico en cuanto a la excesiva centralización, primero de Bogotá, que a mi juicio ha significado la pobreza de las regiones y el abandono, y esa excesiva concentración de poder de Bogotá que hace que tengan que venir a mendigar alcaldes y gobernadores aún hoy, produciéndose la triangulación de la corrupción, que hoy yo creo que se roba por lo menos 80 billones de pesos al año. En la región, la concentración se daba en las ciudades que tenían un poco más de posibilidad de generar empleo y bienestar, mientras todo alrededor siempre ausente de los bienes públicos, sin vías, sin agua. Entonces uno vivía en Cali, pero muy cerquita estaba la pobreza, a pesar de ser una ciudad que creció por, sobre todo, la conexión con el puerto de Buenaventura. Y allá hay una disputa política a la que tengo que hacer alusión, porque era mucho más fácil construir la vía por Buga, que no tenía geográficamente las dificultades de Cali, pero la política hizo que se construyera desde Cali. Más costoso, más larga, pero ese es el desastre de lo que pasa en una política pública con intereses políticos. Entonces Cali empieza a subir económicamente y Buga se apaga, como pasa en muchas situaciones donde las decisiones de infraestructura terminan matando pueblos. Eso le pasó a Cartago. Cartago, uno ni siquiera pasa por Cartago, uno va para el eje cafetero desde Cali y no sabe ni que existe Cartago, y fue una de las ciudades más importantes de la colonia e incluso de la república naciente. Se apagó y bueno, y después es conocida por el desastre del narcotráfico. Entonces yo nazco allí, nazco en una familia muy entrelazada. Mis papás son primos, mis abuelos son primos, o sea, primos 80 veces. Hay un chiste que dice que en Buga todos tienen un papayo para amarrar el bobo o el loco. Y mi mamá es artista, tiene 85 años, mi mamá pinta, siempre quiso estudiar psicología, fue la mejor estudiante ya mayor, porque ella se casa como todas en esa época de 18 años, nunca pudo graduarse por los paros de la Universidad del Valle. Mi mamá, una persona obviamente de recursos económicos, ni decir la gente que no tenía cómo continuar la carrera. Mi papá, ingeniero mecánico, todo lo desarmó y nunca armó nada. Me acuerdo del radio, que era un radio Zenith, no sé si lo recuerdan, que se abría, todo lo desbarataba, le gustaba arreglar o mandar a arreglar lo viejo. Eso era una pelotera en mi casa, ya todavía ese teléfono de rosca, me acuerdo un teléfono rojo que mi mamá quería estrellárselo en la cabeza, no cambiaba. Entonces era una familia muy autóctona, muy de allá, una familia muy cálida, muy afectuosa y también llena de prejuicios, porque era la familia raizal, llena de locuras, de historias. Entonces había una controversia en mi casa, porque era una familia generosa, mi mamá siempre ayudando a los demás, fundadora de María Goretti, que era para las niñas abusadas, la protección de niñas abusadas, fundadora de Chiquitines, niños para darlos en adopción. Mi papá, un hombre muy culto, grato, era tenor, nunca pudo desarrollar su habilidad porque mi abuelo no lo dejó, le decía que iba a terminar en una cantina,
nunca lo dejó aprender ningún instrumento musical. Y bueno, finalmente ese es mi hogar y yo soñaba con estudiar ciencia política. Y la única universidad que me daba esa oportunidad era la universidad, o la posibilidad eran los Andes. Entonces, para mí mi sueño era Bogotá, Bogotá. Detesto el colegio y la institución escolar. No fui una rebelde de frente, fui una, como lo llaman, pasivo-agresiva. Siento que la institución escolar ha estado mal planteada desde el principio y nos cercena la capacidad de soñar y de aprender. Estudié muy chiquita en un colegio que quedaba cerca de mi casa, que era muy lejos de Cali, pero eran unos kioscos y los profesores eran gringos, no era un colegio ya completo, había empezado en primaria, pero mi mamá quería que yo estudiara en su colegio, que era el Liceo en Alcázar, un colegio muy reconocido de mujeres, un colegio que siempre se sintió de avanzada, porque no era de monjas, porque era laico, porque usaban shorts para jugar básquet, entonces eso era la berraquera, pero era un colegio tan estricto, además yo sí les digo que el exceso de viejas no, a nosotros nos falta también la otra energía, que equilibre un poquito. Llegaba el muchacho del colegio Bermas, llegaban los muchachos del Bermas a vender el periódico y esto parecíamos presas enjauladas viendo hombres. Éramos todas agolpadas, como si el hombre fuera una especie extraterrestre. Basquetbolista, deportista, amé el deporte, duré más tiempo en ese colegio que lo habitual por mi profesor de básquet. Me cambié de colegio muy aburrida, mi mamá no me ayudó una prima, muy conservadora, muy seria, muy conocida en la Fundación Carvajal, ellos son Carvajal Cabal, me pasó al Sagrado Corazón de Jesús y al año me echaron las monjas del colegio. Seguía uno que era más popular, no la pelea elitista de quién tiene el zapato, el tenis, todo lo que le pasa a uno, quién es la más bonita, y fui tan feliz, porque yo entiendo los prejuicios de las diferencias de clase, he peleado con eso porque uno se muere y a uno lo entierran igual que al que es de otra raza, al rico, al pobre, al indígena, al negro, al gay. Usted se muere y no se llevó nada. Entonces yo la vida la veo mucho más sencilla y más plana que todo lo que nos cuelgan en una sociedad llena de ficciones. Es como el tema de la mente que quiere más, acumular, más, el mafioso, el ladrón. Yo le digo, cuando estamos en reuniones que hay muchos hombres, les digo, ¿cuántos platos de comida te caben? ¿En cuántos carros puedes poner el trasero? Las nalgas, tenés 20 vehículos. ¿Cuántas mujeres querés y con una quedas mal? Es la verdad. Esos excesos de la mente son los que hacen que el individuo se confunda. Llego a la Universidad de los Andes, entré por mi ICFES, que era muy bueno, en mi casa siempre hubo mucha cultura general. Yo soy muy curiosa, yo soy lectora, me fascinan las biografías, la historia, estudié en España literatura e historia en la Fundación Ortega y Gasset. Me estrello con una universidad que gozaba de fama, pero había dejado ya en su pasado lo que era el éxito en realidad. Yo me impresioné al principio, después como que fue como de cantar esa ilusión de estar en la mejor universidad de Colombia, no había tal. Mis compañeros de todas las regiones, y esa es la maravilla que tiene Bogotá, que uno llega y lo golpea a Bogotá, uno odia a los rolos, ¿cuál? Nosotros invadimos a los rolos, pero por culpa del centralismo, de la forma y de la estructura disfuncional que tenemos en Colombia. Mis primeros amigos, obviamente, los costeños, porque es el desorden. El costeño es muy parecido al caleño, es la rumba, es el trago, es el chiste, es el apodo. Con los rolos más distantes hasta que termina uno con novio rolo y obviamente amigo de los rolos. Después adoré mi departamento, mi director fue muy estricto pero generoso conmigo, me dio la posibilidad de ser la primera estudiante internacional de intercambio a la Fundación Kettering en Dayton, Ohio. Yo tuve como jefe a un hombre además de guapo, había sido el gobernador más exitoso, gobernador de Alabama y secretario de Salud y Educación del presidente Gerald Ford. Ahí me enseñaron los gringos, que en eso no les gana a nadie, la metodología, porque ellos son metódicos, su flujo de procesos es perfecto, a cómo enseñarle a la comunidad a debatir problemas públicos que les afectaba a todos, comunidades desde calificadas hasta comunidades de base.
Conocí la sociedad gringa a fondo, conocí la fuerza que tienen de la legitimidad de la democracia, porque no es la democracia del voto, es la democracia de la participación en los escenarios de base de la sociedad. En eso la iglesia protestante, la iglesia, aquí la llaman cristiana, evangélica, es mucho más abierta a que la comunidad se reúna que la católica, que abre a la misa y cierra la puerta. Por eso aquí terminaron ganando un terreno enorme, porque la iglesia protestante abre la puerta, participa, conoce los problemas, consigue recursos y la gente resuelve. Se vuelve un espacio de interacción de la sociedad. Conocí las organizaciones universitarias de Estados Unidos también muy fuertes. Conocí las asociaciones de vecinos y Neighborhood Watch, que es lo que son los frentes locales de seguridad que se reúnen para proteger sus barrios, y me di cuenta que eso que tiene el gringo, que pues obviamente lo han perdido ahora mucho, es que naturalmente participan de los escenarios de construcción de sociedad. Nosotros creemos que la democracia es ir a votar y ya no vamos a la casa y ya ni se acuerdan de ellos los políticos, ni uno se acuerda, si uno se acuerda cuando lo hacen mal, o los premia si lo hacen bien, o nunca vota. Vine de la fundación a construir un programa financiado por la Tinker Foundation en la Universidad de los Andes, donde trabajamos comunidades de base, y eso me lo gocé. Fui al Atlántico, hicimos convenio con el gobernador Gustavo Bell, me recorrí todos esos pueblos, Piojó, Manatí, Repelón, Juan de Acosta, enseñando la Constitución del 91 con juegos y enseñándole a la gente a deliberar para construir política pública, para saber que una política pública no va a dejar contento a todo el mundo, siempre va a quedar alguien que quede insatisfecho, hay que ver cómo compensa usted la negociación. Trabajé mucho tiempo, trabajé en el Amazonas con mujeres indígenas, todavía tengo los regalos que me dieron, con funcionarios públicos, con comunidad campesina, me recorrí buena parte del país hasta que ya me cansé. Y me cansé y llegó la posibilidad de hacer empresa. Y mi primera aventura empresarial, no tenía ni idea. Y yo le dije a mi marido, pues ayúdame, porque yo tengo una plata pero no me alcanza. Arranco una empresa totalmente distinta a lo que yo hacía, una agencia de viajes para estudiantes internacional. Yo no sabía qué era la Cámara de Comercio, yo no sabía qué era un recibo de caja, una factura y un comprobante de egreso. A mí la Universidad de los Andes nunca me dio la formación mínima para ser tendera. Primer problema, además del que les dije, del excesivo centralismo que todavía existe, y por eso apoyo lo que hace el gobernador de Antioquia de cortar el sistema disfuncional centralista. Arranco con la empresa, con un susto, tenía los productos estrella y el producto principal no lo podía vender porque todo es hiperregulado en este país. Usted quiere ser formal y legal y es imposible. Usted quiere ser delincuente y le dan permiso, después lo premian y le regalan un premio y le dan plata. Con todo y lo que tenía mi marido, que tenía influencias políticas, yo tocaba una puerta porque necesitaba para mis tiquetes de estudiante, que no eran YATA sino SATA, un permiso de la Aeronáutica Civil de Colombia. Me tocó un personaje costeño, típico, burócrata de algún senador costeño, que era el jurídico. Y me mamaba gallo todo el día, no, espérate, que todavía duré un año esperando, con oficina abierta, con gastos, con empleados. Y un día, Dios, que es un bacán, me trae un regalo, porque yo digo que la gente chévere y la gente que ayuda, también la ayudan de arriba, porque creo, porque soy una persona de mucha fe. Creo con sinceridad, no creo con dogmas, sino con sinceridad, porque somos espíritu. Y hay que jalar la luz. Llego a mi casa de noche cansada, era un peso aquí para allá para pagar una cosa y la otra, y me encuentro un señor esperando a mi marido, y el señor de Palmira, ¿ve? Y entonces empezamos a hablar, mi marido no había llegado, y resulta que era el secretario técnico de la Aeronáutica Civil. Llevo un año esperando. ¿Cómo? Cogió el teléfono y en 2 días tenía yo el permiso. Si eso me pasa a mí, ¿qué le pasa al resto del país? Entonces aquí hay que romper la estructura
burocrática, clientelista del Estado. Hay que llegar a lo Milei, a amochar esta carga excesiva y corrupta, porque esa carga de exceso de gasto público se llama corrupción, que solo sirve a la clase política para hacerse reelegir, poniendo a la gente con contraticos de 2 y 3 meses a padecer. ¿Y quién paga eso? El sector real de la economía, desde la empresa grande hasta el más chiquito, al que le arrancan la plata a punta de reformas tributarias, que a mi juicio es un robo legalizado del bolsillo, del trabajo de la gente. Hice empresa, hice plata, me tocó aprender de cero, me quebré, el mejor doctorado es una quiebra, y me quebré por circunstancias internacionales, por las bombas del 2001 que quebraron a mi proveedor, que era irlandés, las bombas de Bin Laden, de las Torres Gemelas. Me volví a levantar, me dio contrato el competidor enemigo de mi proveedor, que eso era imposible, como digo, Dios siempre allí. Generé empleo, siempre ayudando a que la gente no se quedara allí y saliera adelante. Soy convencida de que la única forma de romper la cadena de pobreza es la educación, pero no cualquier educación. Ni siquiera la del privilegiado como yo, donde no tenía ni idea de que era una factura. Hoy veo que sí se puede, volviendo al sentido común que se perdió. Dele a la gente la herramienta. Creo en la alianza público-privada, creo que la educación superior de Colombia es y ofrece gracias al sector privado, porque lo público era imposible para poder tener una oferta. Creo que el sistema de salud colombiano ha sido el mejor del mundo, atendiendo población desde el estrato 1 al 6, como yo he logrado que se atienda gente en la Santa Fe, en la Valle de Lilí. Creo que tenemos los mejores médicos del mundo y es la competencia. Detesto el estatismo que apela a la necesidad que existe, al resentimiento que es fácil de producir en una sociedad tan inequitativa como la colombiana. Me molesta el discurso y la narrativa falaz que nos divide y no nos une, y me molesta que hoy la gente tenga que morirse haciendo fila por un medicamento como pasaba en el pasado con el Seguro Social, y sigamos creyendo que la concentración de poder y el Estado nos va a resolver la vida. No es fácil discutir con personas altamente ideologizadas. Les toca vivir, les toca que se les enferme a alguien, les toca que algo les pase, para que entiendan que nosotros perdimos el mejor sistema con defectos, claro. Si en mi empresa me roban, yo no quemo la empresa, yo voto al gerente o meto preso al empleado bandido, pero yo no quemo lo que he hecho. Entonces aquí nos va a tocar reconstruir desde cero. Creo que sin seguridad no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay paz, y sin seguridad en el campo no habrá paz en Colombia. No me gusta hablar de deudas históricas, me da una jartera la berraca, es como si como cuando uno hay deuda, siempre uno de víctima. No me gusta la victimización permanente, ni esa forma de vida. Creo que las lecciones que nos da el vivir nos van formando y nos van forjando el espíritu y la capacidad de lucha. Y siento que este país tiene todo, porque es un país riquísimo, mal administrado, mal manejado, donde hay un discurso que nos vendieron, que es que la paz es un derecho y un deber, y nos dejaron sin seguridad con el cuento. Jamás, jamás un gobernante que pretenda traer tranquilidad en una sociedad vuelve subalterno el derecho a la vida y a ser protegido a un anhelo de paz. Cualquier acuerdo de paz debe estar por debajo de una política pública de Estado donde me protejan como derecho fundamental, como derecho constitucional, antes de ser lo que dicen hoy, aspiracional. Sí, es muy chévere pensar y soñar en la paz, pero usted no premia a bandidos esperando que se porten bien. Usted castiga, porque usted forma en su casa
Usted a sus empleados también los tiene que sancionar, usted disciplina, porque es la única forma de modificar la conducta del individuo. Usted lo ve en su casa cuando el hijo mayor coge y le pega un trastazo a la niñita más chiquita, y si usted no corrige, usted va creando en su casa monstruos. El castigo es una corrección y es una forma de compensación de la víctima. Aquí no. Aquí es la fiesta, porque pobrecitos, pobrecitos, y ese buenismo nos llevó a la catástrofe. Pobrecita la víctima, que sigue esperando una compensación. Entonces, creo en la democracia firmemente, pero creo que tenemos que superar unas narrativas que nos van a llevar a este país a la destrucción. Creo en la defensa del medio ambiente, pero no en los ecópatas que nos van a dejar cocinando en leña. Creo que los recursos naturales son una bendición, sí hay que explotar, sí hay que explorar, sí hay que tener bienestar y hay que hacer mitigación y compensación, sí. Me gusta la conservación, también la conozco, tengo amigos conservacionistas, pero no me gusta el fundamentalismo en absolutamente nada en la vida, porque la vida no es blanco y negro, la vida tiene matices. Tengo capacidad de diálogo muy alta, lo aprendí en mi casa, lo aprendí en la universidad. Han desfigurado mi imagen de una forma tan perversa que ya me lo disfruto. Por eso soy la que más memes tiene en las redes. Soy la reina de los memes. Eso me hace tener más reconocimiento que los demás y más curiosidad por parte del neutral o incluso del adversario. Siento que esta prueba que vivimos hoy la vamos a superar. Y también, para terminar, quiero decirles que no soy feminista. No me gusta el feminismo como el ambientalismo, ni ningunismo, me harta eso. Creo que la mujer tiene una fuerza propia natural, no solo por el milagro de llevar vida en el vientre y el milagro de dar a luz, sino por esa capacidad de afincar, y lo he dicho muchas veces, los proyectos del hombre, de tu pareja, de tu compañero. La pareja tiene sueños y tiene ganas de hacer cosas, y la mujer es la que logra que siembre. Cuando usted saca a una mujer del hogar, el hogar se deshace. Esa mamá, esa mujer, ese símbolo femenino, y si uno lo quiere llevar en el tema religioso, a veces malentendido, es la que transforma. Nosotros tenemos capacidad de transformación y es el momento de las mujeres, pero es una batalla que continúa en muchos países donde la mujer vale menos que un animal. No ha sido fácil. Yo trabajé un ensayo con el historiador Álvaro Tirado Mejía de las constituciones colombianas, y aquí la mujer no era nada. De hecho, si vos heredabas, tu marido te administraba el billete o tus hermanos. Si te dejaban casar, porque había hermanos que si había billete no te dejaban casar y te dejaban solterona. Todas esas conquistas que han sido muy duras son parte del ejemplo de lucha. Antes solo votaban los hombres adultos, a veces mayores de 26, ponían una edad, casados y con bienes. El primer voto femenino no fue con el dictador Rojas Pinilla en el plebiscito del 57, no recuerdo, sino que fue en la provincia de Vélez, Santander, y a mí me da risa porque las santanderianas que son tan recias, ¿no? Tan temperamento tan firme. Fue en Vélez, Santander, en el siglo XIX, una vez que las invitaron a votar. Eso quedó entre esas anécdotas de la historia política de Colombia y de la división de quienes tenían más derechos que otros. Nosotros somos transformadoras, nosotros somos muy poderosas, pero no es odiando al hombre, ni tildándolo de violador, ni de patriarcado, ni de nada de esas loqueras, porque todas tenemos un papá. Por más de que uno quiera cambiarse el apellido, tu papá, tu mamá es hija de un papá. Entonces, tengo el apellido de mi mamá, sí, pero exactamente, tenés un abuelo. Y yo tengo hijos hombres. Y aquí hay que enseñarles a ellos a respetar a las mujeres, pero no podemos volvernos nosotros en unas castigadoras. Hoy la justicia española ofrece 0 garantías para un hombre. Salir con una niña o echarle un piropo significa cárcel y 0 garantías judiciales y un debido proceso.
No podemos llegar a eso. Ni me gusta que el Día de la Mujer vayan unas viejas que me parecen espantosas a empelotarse, a quemar iglesias. Uno no tiene por qué meterse con el culto y las creencias de los demás. Si usted quiere ser cristiano, católico, usted tiene la libertad. ¿Por qué tienen derecho a lo que no tienen? Entonces los deseos convertidos en derechos me molestan mucho, porque es apelar a esa rabia que es muy fácil de sentir, porque el odio es la emoción más expuesta en el ser humano. Para usted odiar necesita un titular de prensa, para querer necesita conocer. Muchas gracias. Nosotros somos 5 precandidatos. Miguel en este momento se debate, ¿sí?, en su propia supervivencia por cuenta de un sicario menor de edad, y quedamos 4. Nosotros habíamos llegado a un acuerdo que tenemos que conversar con el presidente Uribe, y es hacer una encuesta internacional con una de las mejores encuestadoras del mundo, donde nosotros veamos un resultado, una encuesta que no va a ser publicable, para que veamos cómo está cada uno. Y de acuerdo a eso, ir declinando. Y se puede ir haciendo ya desde, por decir, agosto, septiembre, octubre. Muchos de mis compañeros quieren volver al Senado, pero dependiendo de esa encuesta, queda un candidato o candidata. Eso sería hacia el mes de noviembre, finales de octubre, noviembre. Ya para ese momento tienen que haber listas. En marzo vamos a consultas interpartidistas o intrapartidistas de los distintos grupos políticos, también jalando sus listas de Congreso. Entonces yo aspiro que en esa encuesta sea yo la favorecida, que mis compañeros me acompañen, irán a Senado, y preparar la campaña para marzo, que ya se decidirá en el partido quién competirá con nosotros en una consulta, ya sea interpartidista, ya sea incluyendo algún candidato que ya tenga personería jurídica por firmas. La segunda. El plan de choque, sector hidrocarburos. El sector minero es uno de los más importantes en la generación de ingresos para Colombia. Satanizado, demonizado por toda esta controversia y la narrativa entre buenos y malos, ambientalistas que se creen con derechos superiores, incluso en contravía de la ciencia muchas veces, a los derechos que tenemos nosotros como país de explotar nuestros recursos y a entender que todo el desarrollo tecnológico requiere minerales. Como les digo yo en las controversias a los muchachitos de izquierda que agreden, tu celular es minería. Tus tenis, como le decía a la ministra de Minas, Irene, que ay no usamos tacones, tenis, tus tenis vienen del petróleo. Entonces la ignorancia que hay sobre los productos derivados, sobre todo el petróleo, es absurda. La gente no sabe, entonces se queda en la propaganda emocional. La minería tiene que volver a recogerse como un sector fundamental, y lo primero que yo haría es devolverle a Antioquia la capacidad en la descentralización que le quitó este gobierno con maldad. Antioquia era el más eficiente departamento que entregaba los títulos mineros. Volverme más eficiente en esa ventanilla única, copiándome del modelo de Chile, y darle a los departamentos su capacidad de decidir como región y no concentrar el poder aquí para que después tenga que venir a mendigar o yo aquí ver la capacidad de corrupción que tengo a cualquier empresa que quiera desarrollar esta actividad. Entonces estoy convencida que aquí hay que invitar la inversión extranjera que hoy huyó en un 25% en sectores estratégicos de la economía como ese. ¿Cómo manejar un país? Claro, cuando usted... ¿Cómo? ¿Me queda un minuto? Sí. ¿Y ya? Sí. ¿Ya terminé todas? Las que no terminó no se contestan. Ay, no puede ser. Tranquila. Pero no me demoré tanto, Quedan ¿ve? otras 20 preguntas. No me demoré tanto, sí. Tranquila. Entonces, cuando usted mata a la gallina de los huevos de oro,
cuando usted sacrifica Ecopetrol, cuando usted ahuyenta la confianza inversionista porque no hay seguridad jurídica ni seguridad material, usted se queda sin ingresos, sobre todo ingresos que son para programas sociales. Hay que abrir las subastas mineroenergéticas, hay que abrir todo lo que signifique sostenibilidad a 20 y 30 años. Hay que volver a estimular el sector de la infraestructura, que es el más importante para darle un golpe a una economía que va en recesión. La única actividad contracíclica por excelencia es la construcción, la infraestructura. La infraestructura incluye vivienda, porque eso te mueve más de 57 actividades económicas que van inmersas allí. Aquí en Colombia, además del problema que yo planteé, del centralismo excesivo, en el mundo está explicado cómo los países con centralismo excesivo son los más pobres, los países que prosperan son los de regiones autonómicas y los más ricos son los que son estados federados. Está comprobado en el PIB mundial y el aporte de estos países al PIB mundial. Una de las grandes deficiencias estructurales de mercado en Colombia es la ausencia de acceso al capital. En Colombia no vivimos en un sistema capitalista, vivimos en un sistema mercantilista. Aquí no hay acceso al crédito para las clases populares y la clase media queda apretada e inmersa en unos intereses demasiado altos porque esa intermediación que se produce entre los bancos y el dinero público y el banco es demasiado elevada, más todos los costos por servicios, que creo que es el país más caro en servicios por cualquier transacción. Por eso, ¿cómo se dice? Innovación como el Nubank y muchas otras tarjetas que están entrando, litio, rompen el mercado porque la necesidad está allí. Nosotros vivimos sometidos. Yo que tengo empresa, una transacción en dólares, ¡qué camello! ¿Por qué carajo no existe una reforma monetaria virtuosa donde usted tenga plata en dólares, en euros, en lo que le dé la gana, según su interés comercial? Eso reduciría el impacto de la fluctuación de la tasa representativa del mercado que muchas veces ha quebrado empresas y empresas pequeñas. Entonces, en el acceso al capital de empresas y empresas de mujeres, tiene que volver a retomarse el fondo, que todavía existe, lo tienen en el SENA, muy pobre. Uno tiene que tener un fondo de crédito pagable, por lo menos de 5 billones de pesos, que usted ponga y busque capital de riesgo de afuera. Aquí al pobre cuando le prestan, le clavan el 40% de interés. Entonces no solo es pobre, sino que se va a quedar más pobre. La segunda, ¿qué va a hacer financieramente para tener un retorno? Claro, aquí hay que restablecer el sistema. Aquí la competencia hizo que fuéramos grandes. Aquí por cada 100 camas, 80 son del sector privado. Por favor. Volver a restablecer es abrir canales de alivio, pagar lo que no ha querido pagar este gobierno teniendo la plata y sentarse a negociar porque las demandas internacionales que se nos vienen, no solo de empresas como Keralty, sino de muchos que siendo locales ya habían vendido parte de su patrimonio a la inversión extranjera en salud, que sentarse a negociar, aliviar deudas y abrir el canal. Ahora, ¿qué efecto tuvo todo esto que ha sido pésimo? ¿Qué efecto? Porque de todo lo pésimo de pronto hay algo bueno. Aquí está pasando como en España, que la gente se empezó a asegurar con aseguradoras. A mí no me molesta el aseguramiento si es un aseguramiento en salud confiable, incluso aseguramiento para sector popular. Hay experiencias de aseguramiento de la genialidad del mismo colombiano, donde te aseguran familias 25.000, 30.000, 40.000 pesos, asociándose con múltiples prestadores de servicio. Entonces yo soy una clínica de ortopedia y yo te garantizo como aseguradora 3.000 pacientes. Vos ya tenés, gracias al volumen de pacientes, tu ingreso asegurado. Entonces hay que buscar modelos como ese, donde la gente pueda acceder. Pero al final, siempre la controversia va a ser qué hacemos con enfermedades huérfanas, qué hacemos con enfermedades de alto costo, que antes las suplía el Estado porque el Estado no puede tener puros negocios rentables. Hay negocios que te van a generar déficit, pero por eso tenés otros ingresos donde usted compensa.
Dime. Además, yo adoro a tu papá. Ese es un bacán. Mira, ustedes saben que yo no uso máscara. Uno cae bien o mal. Generalmente caigo mal para el que no me conoce porque creen que soy elitista, odio. No, yo lo que soy es imprudente y chistosa porque tengo un humor que a veces me toca quedarme callada porque me mete en problemas. Tengo mucha imaginación y siempre me ha dado tristeza que las mujeres no votan por mujeres. La mujer compite mucho entre sí, o sea, uno siente mucha envidia. Yo me acuerdo, por ejemplo, que uno dice, tú envidias, yo no soy envidiosa, pero pues yo sí quisiera tener las nalgas de Natalia París, ¿sí? O sea, veo esa vieja y me da una rabia. Entonces son cosas normales del ser humano que uno dice, no, mija, uno con el banano y la otra plana. Nos hace falta ser mucho más solidarias entre mujeres. Competimos y competimos por los hombres, tan pendejas. Por eso me encanta María Félix, un día que le preguntan, ¿y tú has sufrido por algún hombre? Y dice, hombres, pero sí hay tantos. Entonces, deberíamos ser mucho más unidas en causas que seguimos luchando, ¿sí? Deberíamos serlo. Yo todavía creo, y te lo digo Clara, vos fuiste compañera mía en Comisión Primera, y yo le tuve a ella mucha admiración y mucho afecto, que éramos muy poquitas, éramos tres viejas de 21, 20, 35, nada, Angélica Lozano, ella y yo, tres. Y ahí uno va poco a poco viendo cómo, y al final yo siento que los hombres nos tienen miedo, y los políticos y jefes políticos nos tienen miedo. Entonces te dejan llegar hasta un punto, ya después dicen, uy, no, esta vieja no podemos, sí, que bajarla. Entonces sí falta solidaridad femenina, sin lugar a dudas. Mis seguidores en Facebook, por ejemplo, hombres, 75% hombres y 25 mujeres. Eso es muy diciente. Claro, yo quiero que me sigan los hombres, pero también las mujeres. Entonces me toca equilibrar. Bien. Gracias. ¿Cuál me faltó? Es que Uribe no es de derecha. Una de las controversias que hay es que a Uribe lo identifican con derecha por el sentido de autoridad frente a la reconquista de la seguridad de un país, pero Uribe es mucho más liberal. No hablo del liberalismo de Milei, es mucho más liberal socialdemócrata. Entonces nosotros ahí entramos en controversia. Yo tengo diferencias con él, entonces yo le he dicho que él tiene corazoncito mamerto. Lo tiene. Lo que pasa es que es un hombre demasiado completo para entender un país y transformarlo. Tiene una capacidad infinita, parece que le hubieran metido un chip de Colombia, la geografía, él modificó casi todas las agencias, ministerios, es un hombre demasiado importante y además lo digo sin fanatismo porque yo no tengo tampoco esas debilidades. Hay que ser tan atractivo como lo es Javier Milei, que es mi mejor ejemplo. El debate no es derecha-izquierda, lo que pasa es que uno se enmarca en eso para hacer fácil la comprensión de a quien le estás hablando o al público en general. El debate es libertad y la libertad empieza por libertad de mercado, menos regulación, menos impuestos, menos Estado, menos burocracia. El debate es menos impuestos porque usted es el que está produciendo la riqueza para que se la dilapiden y se la roben. Entonces aquí la controversia que hay que impartirle al joven es cómo querés ser esclavo de un Estado, de la nueva religión que se llama Estado, querés ser libre y decidir por tu vida y que el Estado contribuya es con un crédito pagable o que contribuya dándote seguridad y que no te maten cuando vas al trabajo. Entonces, libertad. Yo digo que el debate de izquierda y derecha está superado con modelos como el que nos ofrece un Javier Milei, hay que seguirlo haciendo, porque son debates que izquierda y derecha se agotan como el blanco y negro. Respecto a Vicky, es competidora, es válido que compita y tenemos que ver cuál es el nivel de aceptación de cada uno. O sea, a mí no me molesta competir, a mí me molesta es que me saquen de las reglas del juego con una encuesta no confiable, pero compitamos a voto limpio. ¿Universidad que estudias? De los Andes, que Colombia y Educación. Ah, qué bueno. Juventud, sí, con más oportunidades. Apuerdigue.
Pues yo vengo más efectivo y salir del país de guerra de... Claro, pero ¿cómo no? Si vos vas a hacer una empresa y empecemos. Te toca pagar en la Cámara de Comercio, que es otro poder vampiro. Así es. Entonces en COVID, todo el mundo jodido y a usted no le bajaron un peso de la renovación de la matrícula mercantil. Porque aquí hay estancos, ¿no? Aquí hay dueños del país. ¿Por qué me toca pagar la renovación cada vez a ese precio? ¿Acaso usted renueva que está vivo la cédula cada año? Entonces empecemos por desescalar esos privilegios de ciertos sectores que no contribuyen para movilizar y para dar más economía. Primero, segundo, el acceso al capital, que ya lo hablamos. A todos los jóvenes en Estados Unidos y en Europa les dan crédito. Salen de la universidad y les dan crédito. A mí, estudiante internacional, me daban crédito. Ellos, mira, y te hablo de hace muchos años, miraban tu récord de tarjeta y te empezaban a dar crédito. Entonces es el sistema el que cierra la posibilidad de vos quedarte aquí, más la seguridad, porque si te van a matar, pues vos te largás, ¿o no? Entonces es volver a pensar en un estado donde la gente no tenga que irse, que el exilio no sea la opción. El tercero. Es parecida a la mía. ¿Cómo ayudar a la campaña? Bueno, aquí está Gilla Guerrero, que es la de Mujeres Cabal, Mujeres a Carta Cabal, tenemos un programa de mujeres. Me encanta, está el equipo, tenemos emisora, todo lo que quieran hacer, desde el núcleo familiar, los trabajadores, lo que sea, es una campaña de volver a reconquistar a Colombia. Y no es que permanezcan los mismos y los mismos, no, a mí me harta mucho la clase política tradicional, la política es un negocio, donde hay gente que sale millonaria, y creo que es la forma de transformar un país. Yo no estoy haciendo política ni para ganar billete, ni para que me reconozcan, ni voy a cambiar de marido, creo que me quedé ya con ese. Problemas los que me he ganado, porque mi familia obviamente está expuesta. Quiero el poder para poder. Esas son mis ganas, es un deseo infinito de ayudar y de servir. ¿Cómo contribuir a...? Y planes para educación, empresas. Empresas online. Mire, una de las grandes, dentro de todo lo malo, de las cosas malas, lo bueno es la educación híbrida y la educación online. El COVID fue una tragedia, pero qué berraquera que nos ahorró tiempo con las tecnologías de conectividad, el Meet, el Zoom, que antes era rarísimo, se volvió habitual. Sí, yo siento que el Ministerio de Educación hay que meterle una bomba atómica, completamente, porque usted va a innovar, se demoran 2 años, unos burócratas calentando silla que no saben un carajo. Si usted hace algo más, te sancionan, son la Gestapo, llegan a esculcarte la institución. No, señor. Nosotros, los individuos, los privados, tenemos capacidad de enseñarle al Estado, al que no sabe. Venga, yo le enseño. Entonces, sí hay que generar una regulación en cuanto a que no haya engaño a un muchacho que está también invirtiendo un tiempo, se está ahorrando el traslado del tiempo, está invirtiendo un tiempo, pero que esa certificación conlleve a que esa calidad de lo que está suministrando dentro de la información sea válida, porque aquí siempre hay engaño para todo. Te dan una cosa, después no está avalada, pero el aval es lo que hay que modificar también. Usted no tiene por qué hiperregularlo todo, no solo porque no tiene la capacidad de aplastar la creatividad individual, afortunadamente, sino porque la demanda es la que define el mercado. Usted ha visto cómo ha crecido la oferta educativa española en los últimos 12, 15 años, que fueron los primeros en dar maestrías y especializaciones en Colombia. Hoy tenés el mundo entero en tus manos. A veces tenés que ir una vez cada 6 meses, pero para mí la educación online le resuelve el problema además a las clases populares, a los estratos más pobres. Lo he visto con universidades que tienen socios españoles y yo sí les digo con toda franqueza, sin retórica, la educación rompe la cadena de pobreza, lo he visto en mi casa, mis empleadas del servicio son de la costa con 5º de primaria, una terminó bachillerato acá acelerado, hizo su carrera, acá es la jefe de producción de mi hija en la pastelería, su hija es graduada de Administración de la Gran Colombia, la cocinera que es hermana de esta no quiso estudiar, siguió en su 5º de primaria, pero su hija es ingeniera industrial de la Universidad Católica,
por Dios, el salto generacional de región quinto de primaria a una niña que ya compró apartamento, porque su ingreso se lo permite. Entonces, eduquemos, pero eduquemos sin doctrina, sin locura, sin fundamentalismo, sin odio, eduquémosle dándole las herramientas como las que no me dieron a mí, pagando la universidad más cara de Colombia, porque si uno no sabe principios básicos de economía, no sabe nada. Si uno no sabe cómo entender finanzas, así sea en su forma elemental, uno no sabe nada. Eso hay que obligarlo desde primaria. En vez de tanta basura, usted tiene que enseñar finanzas y tiene que enseñar principios básicos de economía. Y en el colegio, y en la universidad si usted estudia teología. Y el cerebro cambia. Hoy los pelados creen que el deseo se convierte en derecho y que todo el mundo les debe. No, no les debemos. Todos esos que quemaron los países tienen mucho huevo, porque ellos no trabajaron para producir lo que nosotros les entregamos. Ellos no saben lo que era esta sociedad hace 30 años, donde vaya usted a muchos sectores, ni siquiera el rural, ¿cómo eran los baños? ¿Cómo eran los baños de las fincas? Era una letrina. ¿Cómo hace 50 años no había zapatos ni siquiera en la clase alta porque el zapato te lo daban después de la primera comunión? Ah, es que es bacano uno pensar ahora con celular, ¿no? No pensar, no ser idiota con un celular. Pero esa juventud es muy desagradecida con todo lo que sufrieron sus antepasados y sus abuelos. No se mal. Muy bien. Son las 8:56. Le vamos a dar a María Fernanda los últimos 2 minutos para que cierre, ¿sí? Y vamos a cerrar a tiempo. Me encanta esta generala, por favor. ¿Ah? Bueno. Quiero darle las gracias, Isabel. Yo la conozco a usted hace años, desde que trabajaba creo que con Ana Milena Gaviria, que crearon Colfuturo, que sigue y que debería seguir más, con más alianzas y más fuerza. Yo conservo la empresa después de haberme quebrado 2 veces. Yo le devuelvo la ilusión, trabajo con muchos muchachos de clase media. Mi empresa puede mandar ricos afuera, pero sobre todo es la clase media, que es la que está apretada aquí, que cuando alguien de los dos se queda sin trabajo, pues se friega, no hay cómo pagar la hipoteca. Y he visto cómo esos muchachos de universidad que hacen un esfuerzo inmenso les cambia la vida cuando van a hacer su práctica en un hotel 5 estrellas en Dubái o en Tailandia o en un restaurante Michelin en España. Ese poder salir es transformador de vida. Entonces creo en un país que se merece vivir mejor. Me da mucha rabia que nos engañen y que a la gente le parezca un chiste que se hayan inventado que el glifosato daba cáncer. El glifosato es uno de los inventos más importantes para evitar la pérdida de una cosecha y el hambre en el mundo. El glifosato es un herbicida hecho por Bayer hace 60 años, entonces se volvió prohibido erradicar la coca porque pobrecito el campesino. Pobrecito el campesino con un fusil del cartel de Sinaloa detrás. Sí. Porque yo conozco, a mí me llaman desde Jamundí, me llaman de Nariño, me llaman del Catatumbo. Aquí hay que ejercer autoridad recuperando país. Y usted, Gabriela, que es mi amiga y a la que he admirado toda la vida y aspiro que trabaje conmigo, porque Gabriela le tocó la destrucción de Venezuela, su país, pero usted la voy a llevar yo siempre en mi corazón, porque ella se encargó de llevar, ¿cuántos soldados? Como 40. 40 soldados desbaratados, sin cara, sin brazos, sin piernas, a la Clínica Mayo, donde les hacían toda una reconstrucción física y de vida y psicológica. Fueron 10 años para poder construirlo. Imagínense, ¿alguien se acuerda de esos soldados sin brazos y sin piernas? Yo todas las semanas estoy mandando sillas de ruedas a soldados que llegan del Cauca con amputación bilateral. Aquí hay una Colombia que habla mucha carreta y no se da cuenta que nosotros hoy estamos aquí gracias a soldados y a policías que dan su vida por nosotros. Entonces, yo solo les pido que sí soñemos con un país que nos merecemos, donde hay que devolverle el honor a la fuerza pública y la capacidad de respuesta contra una criminalidad transnacional que desde Venezuela, Irán está asesinando soldados, policías y civiles. Los drones se hacen en Venezuela y son de Irán. Y Petro está firmando con Venezuela. Que si nosotros no anticipamos ya la organización electoral,
y ganan ellos, nos quedamos sin país. No hay chance, no hay chance. Y no les digo es que yo voy a salvar, ustedes al final deciden. Pero yo quiero, y además siento que tengo la fuerza, el deseo, porque nosotros tenemos derecho a desear en este universo físico, y ese deseo de servir a un país que sí se merece ser una potencia. ¿Lo está logrando Argentina? Chile lo va a lograr, va a ganar José Antonio Kast, en Perú va a ganar Keiko Fujimori, y aquí solo quedan los reductos de Venezuela, Nicaragua y Cuba haciendo desastres. Bolivia está en guerra civil entre ellos, ¿no? Seguridad, 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 autoridad como la de Isabel y fin del comercial. Muchas gracias. Gracias a todos.